Durante años pensaste que nuestro sistema solar era un lugar seguro y predecible, pero el 3 y Atlas acaba de demostrar que estabas completamente equivocado. Este objeto interestelar del tamaño de una ciudad no solo es el más grande jamás detectado, sino que es el tercero en apenas 8 años, y cada uno ha sido progresivamente más masivo que el anterior. Lo que significa que esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. Pensemos en esto. El primer objeto interestelar que cruzó nuestro sistema solar y fue registrado en 2017, conocido como Oumuamua, tenía dimensiones comparables a un rascacielos, apenas una estructura alargada que apenas nos permitió sospechar de su origen y de su verdadera naturaleza. Después en 2019 apareció Borisov, un cometa con un tamaño mucho mayor y características que se asemejaban a los cometas comunes de nuestro sistema solar pero con un ADN químico propio de otro lugar, y ahora en 2025 nos encontramos frente a 3 y Atlas, un visitante cuyo tamaño supera con creces a los anteriores y que, según estimaciones, podría extenderse tanto como una ciudad entera. La pregunta que surge de inmediato es inevitable: ¿por qué ahora? ¿Por qué estamos viendo objetos cada vez más grandes cruzando nuestro sistema solar? ¿Acaso la tecnología actual apenas comienza a abrir nuestros ojos o realmente estamos frente a un patrón cósmico que indica algo mucho más profundo? Aquí hay que detenerse un instante, porque este es el tipo de descubrimiento que redefine el rumbo de la ciencia y también el de nuestra imaginación. Durante décadas los astrónomos han trabajado con la idea de que los visitantes interestelares serían raros y que quizá pasarían siglos antes de que viéramos un segundo ejemplo. Sin embargo, apenas 8 años después del primero ya contamos con 3, y el tercero es el más masivo hasta ahora. Esta aceleración no puede ser pasada por alto. Algo está ocurriendo que exige atención, porque los datos sugieren que nuestro sistema solar es atravesado constantemente por fragmentos de otros mundos y que nosotros simplemente no teníamos la capacidad de verlos. Pero ahora que contamos con instrumentos más avanzados, los registros comienzan a aparecer, y con ellos el desconcierto, la curiosidad y también la sensación de vulnerabilidad, porque cada visitante nos recuerda lo poco que controlamos en esta danza cósmica. Hay una frase que debes recordar: lo que vemos no es todo lo que hay, y eso cambia completamente la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. 3 y Atlas no solo es un cometa gigante, es la evidencia de que los límites de nuestro conocimiento están siendo puestos a prueba y que los descubrimientos que están por venir podrían romper cualquier expectativa. Piensa en esto: si hace apenas unos años la humanidad nunca había confirmado la existencia de un objeto interestelar y hoy estamos estudiando al más grande jamás detectado, ¿qué podría aparecer mañana? ¿Qué tan grande puede ser el próximo visitante? Estas preguntas no son simples ejercicios de imaginación, son la base de investigaciones serias en las principales universidades y observatorios del mundo, porque cada dato obtenido de 3 y Atlas es una pieza de un rompecabezas que podría mostrarnos no solo cómo se forman los sistemas estelares, sino también cómo se conectan entre sí a través de fragmentos que viajan millones de años luz para llegar hasta nosotros. Lo que resulta más fascinante es que este descubrimiento llega en un momento histórico, un instante en que la humanidad está desarrollando herramientas tecnológicas capaces de revelar lo que antes era invisible, telescopios terrestres y espaciales que escanean los cielos con una precisión jamás alcanzada, inteligencia artificial aplicada a la detección de movimientos sutiles en los registros astronómicos y proyectos internacionales que unen a decenas de países en la misión de comprender el cosmos. Sin embargo, lo verdaderamente impactante es que, aun con toda esta tecnología, 3 y Atlas sigue siendo un misterio. Sabemos que viene de otro sistema, sabemos que su tamaño rompe récords, pero no sabemos con certeza de qué está compuesto, ni de dónde exactamente proviene, ni por qué ha aparecido en este momento. Y eso abre la puerta a un sinfín de hipótesis que van desde lo científico hasta lo especulativo, cada una más intrigante que la otra. Detente un segundo y piensa en lo siguiente: si un objeto del tamaño de una ciudad puede atravesar nuestro sistema solar sin que tengamos forma de predecirlo con años de anticipación, ¿qué otras cosas podrían estar viajando por el espacio en este preciso instante? ¿Qué pasaría si en algún momento un cuerpo mucho más grande que 3 y Atlas decidiera cruzar nuestro camino? Estas son las preguntas que mantienen a los astrónomos despiertos por las noches, porque cada nuevo hallazgo pone a prueba nuestras capacidades de detección, nuestra preparación como civilización y nuestra disposición a enfrentar lo desconocido, y lo más desconcertante es que estamos apenas comenzando a comprender la magnitud de lo que significa vivir en un universo dinámico y plagado de viajeros cósmicos. Lo que estás escuchando no es una historia lejana ni ciencia ficción, es el presente. 3 y Atlas está aquí ahora mismo, atravesando nuestro sistema solar, un objeto que nació en otro lugar, en un entorno completamente distinto, quizás en torno a una estrella que ya ni siquiera existe,
y que ha viajado durante millones o incluso miles de millones de años hasta encontrarse con nosotros. Si lo piensas detenidamente, este cometa es como una cápsula del tiempo, un mensaje enviado desde un rincón remoto del cosmos, cargado con información que podría ayudarnos a entender cómo se forman y evolucionan los mundos. Y aunque parezca increíble, hoy tenemos la oportunidad de descifrarlo, de mirarlo de frente y preguntarnos, ¿qué secretos guarda este visitante? ¿Qué nos está tratando de mostrar el universo con su llegada? Atención, porque esto es solo el comienzo. Este no es un descubrimiento aislado ni un evento pasajero, es una señal de que algo más grande está en camino, y no se trata únicamente de tamaños o cifras, se trata de lo que implican para nuestro futuro como especie, porque cada cometa interestelar que detectamos nos da pistas sobre la densidad de objetos en nuestra galaxia, sobre la manera en que los sistemas solares expulsan fragmentos al espacio interestelar y sobre la posibilidad de que algún día podamos encontrar en ellos no solo hielo y roca, sino tal vez algo mucho más inesperado, y eso nos lleva a una conclusión inevitable: estamos entrando en una nueva era de descubrimientos, una era en la que cada año podrían aparecer nuevos gigantes atravesando nuestro cielo, y TRES y Atlas es apenas la primera pieza de un rompecabezas que promete revelar mucho más de lo que podemos imaginar hoy. Así que quédate aquí, porque lo que viene a continuación no solo revelará la escala real de este cometa, sino también el misterio detrás de su origen y el futuro que nos espera en la cacería de estos gigantes cósmicos. TRES y Atlas no es el final de la historia, es el inicio, y lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo la forma en que ves el universo. Si valoras este video en el que trabajé mucho, te pido de favor que te suscribas para llegar a los 1000 seguidores. Continuemos. Cuando hablamos del tamaño de un objeto interestelar, lo primero que debemos hacer es ponerlo en perspectiva, porque si decimos que TRES y Atlas es grande, corremos el riesgo de que esa palabra se quede corta y no transmita la magnitud del hallazgo. Pensemos en esto: el primer visitante interestelar que detectamos en 2017, Oumuamua, tenía una longitud aproximada de entre 100 y 400 metros, es decir, lo que mediría un rascacielos. Después llegó Borisov en 2019, con dimensiones cercanas a 1 kilómetro, una escala que ya lo hacía mucho más impactante, pero aún así se trataba de algo manejable en términos de comparación. Ahora nos encontramos frente a TRES y Atlas, un cometa interestelar que, según las estimaciones más confiables, podría medir decenas de kilómetros de diámetro, lo suficiente como para equipararlo al tamaño de una ciudad entera. Ese simple dato ya lo coloca en una categoría completamente distinta, porque no estamos hablando de una roca que podría pasar desapercibida. Estamos hablando de un coloso que desafía cualquier expectativa previa. La primera reacción de muchos científicos fue de asombro y desconcierto, porque hasta hace unos años se asumía que los objetos interestelares que podrían llegar hasta nosotros serían pequeños fragmentos expulsados de sistemas solares lejanos, es decir, restos menores que vagaban sin rumbo por la galaxia, pero TRES y Atlas rompe con ese esquema. Su tamaño nos obliga a replantear lo que pensábamos sobre la dinámica de expulsión de cuerpos celestes, porque si una estructura de estas dimensiones fue eyectada de su sistema de origen, ¿qué tan violentos o comunes son los procesos que generan gigantes de este tipo? Según algunos modelos, los discos protoplanetarios y los sistemas planetarios en formación tienden a expulsar cantidades enormes de material al espacio interestelar, pero la mayoría de esos fragmentos son pequeños. Sin embargo, que un cuerpo tan masivo logre alcanzar la velocidad suficiente para escapar de la gravedad de su estrella y luego viajar millones de años hasta encontrarnos significa que el universo no solo produce residuos diminutos, también lanza verdaderos titanes, y eso cambia la escala de la conversación. Aquí entra en juego algo muy importante: la comparación directa con lo que conocemos dentro de nuestro propio sistema solar, porque al estudiar cometas locales, los más grandes que hemos registrado, como el cometa Hale-Bopp o el cometa Bernardinelli-Bernstein, alcanzan dimensiones impresionantes, pero incluso ellos, que se consideran monstruos dentro de nuestro vecindario, no tienen el mismo carácter de intrusión interestelar. El hecho de que TRES y Atlas venga de otro sistema lo convierte en una cápsula que contiene información de un entorno completamente distinto, lo que significa que no solo es grande, sino que es un testigo de procesos lejanos y tal vez irrepetibles, un visitante que trae consigo la firma química y estructural de un lugar que jamás podríamos observar directamente con telescopios, y eso le otorga un valor científico incalculable. Imagina por un momento que alguien te dice que una roca del tamaño de una ciudad, con materiales que no corresponden a tu entorno, acaba de aparecer de la nada frente a tu casa. ¿Cuál sería tu reacción? Probablemente incredulidad, miedo, pero sobre todo un interés desmedido por entender de dónde vino y qué significa su presencia. Pues esa es exactamente la reacción que ha generado TRES y Atlas en la comunidad científica.
porque su escala lo convierte en un enigma doble. Por un lado es un desafío tecnológico observarlo y analizarlo a detalle debido a su distancia y velocidad, y por otro lado es un recordatorio de que nuestro universo está lleno de sorpresas de dimensiones que superan lo que pensábamos, y la combinación de estos dos factores lo vuelve irresistible para la investigación, porque no basta con catalogarlo, hay que desmenuzarlo y comprender qué secretos guarda. Hay un detalle clave que no podemos pasar por alto: su tamaño no es solo un dato curioso, es también un factor que afecta directamente su visibilidad y su interacción con nuestro sistema solar, porque cuanto más grande es un cometa, mayor es la cantidad de gas y polvo que libera a medida que se aproxima al Sol, lo que significa que TRES y Atlas podría generar una coma y una cola de proporciones nunca antes vistas en un objeto interestelar, y aunque todavía no sabemos con certeza cómo se comportará en su paso, los modelos sugieren que podría darnos un espectáculo astronómico de gran escala, lo cual además facilitará su estudio, ya que su actividad lo hará más observable, y mientras más lo observemos, más datos podremos reunir sobre su composición, su estructura y sus orígenes. Ahora bien, surge una pregunta inquietante: ¿es su tamaño un accidente cósmico o estamos ante la evidencia de que el universo está lleno de cuerpos celestes mucho más grandes de lo que imaginábamos? Algunos investigadores, como Karen Mitch de la Universidad de Hawái, quien también estudió a Oumuamua, sostienen que la detección de TRES y Atlas es una muestra de que estos objetos podrían ser mucho más comunes de lo que creíamos. Simplemente no teníamos la capacidad tecnológica para verlos, y que, ahora, con cada mejora en la instrumentación, estamos abriendo una ventana a un universo poblado por gigantes ocultos. La implicación es tremenda, porque significa que lo que hoy vemos como una rareza podría convertirse en algo recurrente en los próximos años, y cada nueva detección sería un recordatorio de que apenas estamos rascando la superficie de una realidad mucho más vasta. La NASA y la ESA han coincidido en que la magnitud de TRES y Atlas obliga a crear nuevas estrategias de observación y a preparar protocolos para futuros encuentros, porque si bien no representa una amenaza inmediata, el simple hecho de que cuerpos de estas dimensiones crucen nuestro sistema sin previo aviso es un recordatorio de lo vulnerable que es nuestra posición en el cosmos, y también plantea un reto científico: cómo rastrear y catalogar objetos que no siguen las órbitas habituales de los cuerpos del sistema solar. La respuesta está en el desarrollo de proyectos como el Observatorio Vera Rubin y el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, que serán capaces de cubrir mayores porciones del cielo con una sensibilidad sin precedentes, pero mientras esas herramientas entran en operación, TRES y Atlas representa un enigma que debemos resolver con lo que tenemos ahora, y eso añade un nivel de urgencia y expectación que mantiene a la comunidad científica en estado de alerta. Y aquí entra uno de los puntos más emocionantes, porque el tamaño de TRES y Atlas no solo lo hace interesante desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista estadístico, porque al analizarlo podemos inferir qué tan comunes son los cuerpos masivos en el espacio interestelar, y ese es un dato fundamental para comprender cómo se forman y evolucionan los sistemas estelares. Cada vez que un objeto interestelar cruza por nuestro vecindario se convierte en una muestra única que nos permite reconstruir procesos que de otra manera serían invisibles, y en el caso de un gigante como TRES y Atlas, la muestra es aún más valiosa, porque su masa y su tamaño sugieren que sobrevivió a procesos intensos sin fragmentarse, lo que a su vez nos habla de la resistencia y la cohesión de los materiales que lo forman, detalles que aportan pistas sobre su origen y sobre la naturaleza de los entornos en los que se forman estos cuerpos. Escucha bien esto: lo que estamos viendo no es una casualidad, no es un simple dato astronómico para los libros, es una pieza de información que puede cambiar nuestra percepción del universo, porque si TRES y Atlas es posible, entonces hay muchos más como él allá afuera, vagando en silencio, esperando el momento de cruzar frente a nuestros telescopios, y cada uno de ellos podría traer consigo un fragmento de historia estelar, un pedazo de la narrativa de la galaxia que de otra forma nunca conoceríamos. Y lo más desconcertante es que estamos apenas en la tercera detección de un objeto interestelar confirmado, lo que significa que estamos en el amanecer de un campo completamente nuevo, un terreno de descubrimiento en el que cada hallazgo no solo responde preguntas, sino que abre otras aún más profundas. Así que mantente atento, porque lo que acabamos de explorar es solo la primera capa de este enigma. El tamaño de TRES y Atlas es el comienzo de un misterio mucho mayor, uno que no solo nos obliga a replantear la escala de lo posible, sino también a mirar al cielo con la certeza de que lo que hemos visto hasta ahora no es nada comparado con lo que está por venir. La verdadera pregunta es: ¿estamos listos para lo que encontraremos cuando descubramos al próximo gigante? Quédate, porque lo que sigue revelará aún más secretos,
Y lo que aprenderemos a través de su firma espectral podría ser la clave para entender si estamos frente a un fósil de otro sistema solar o ante algo completamente nuevo en la historia de la astronomía. Cuando un objeto interestelar como 3I Atlas entra en nuestro sistema solar no trae consigo una etiqueta de origen ni un manual que explique de dónde viene o cómo se formó. Todo lo que tenemos para investigarlo es la luz que refleja y la luz que emite cuando interactúa con el Sol. Esa es su firma fantasma, una huella invisible al ojo humano pero detectable por los espectrógrafos, instrumentos capaces de separar la luz en sus diferentes longitudes de onda y revelar la composición química de un cuerpo celeste. Los científicos saben que cada elemento del universo absorbe y emite luz en patrones específicos, como si fueran códigos de barras cósmicos, y al analizar la luz de 3I Atlas pueden reconstruir su identidad, pieza por pieza, lo que significa que detrás de cada destello y cada variación luminosa se esconden secretos sobre su procedencia y sobre procesos estelares que podrían remontarse a miles de millones de años atrás. Por eso esta etapa del estudio es tan crucial, porque lo que está en juego no es solo descifrar un objeto, es abrir un archivo perdido de la historia galáctica. Los astrónomos han señalado que uno de los aspectos más intrigantes de la firma espectral de 3I Atlas es que no se parece exactamente a nada que hayamos observado antes. Cuando analizamos cometas de nuestro propio sistema solar encontramos combinaciones comunes de agua congelada, dióxido de carbono, metano y compuestos orgánicos simples. Pero en este caso, los primeros indicios sugieren que podría haber variaciones inesperadas, tal vez proporciones distintas de elementos conocidos o incluso la presencia de moléculas que en nuestro entorno son extremadamente raras, y eso abre una pregunta que nadie puede ignorar. ¿Proviene de un sistema solar similar al nuestro, o nació en condiciones radicalmente diferentes? Porque si la firma espectral muestra patrones que coinciden con sistemas parecidos al Sol, significaría que existen múltiples versiones de entornos familiares dispersos por la galaxia, pero si la huella revela algo completamente extraño, estaríamos frente a la prueba de que el universo produce mundos bajo reglas que todavía no comprendemos del todo. Lo interesante es que la espectroscopia no solo revela composición, también permite inferir la temperatura y los procesos activos en la superficie y en el interior de un cometa, así que cuando hablamos de la firma de 3I Atlas no nos referimos únicamente a un listado de elementos químicos, sino a una historia encriptada que puede contar si estuvo expuesto a radiación intensa, si se formó cerca o lejos de su estrella original y si ha viajado a través de regiones del espacio con condiciones extremas. Cada línea en el espectro es una pista y cada ausencia es un misterio, porque si en algún punto encontramos un vacío, un patrón que no encaja con nada conocido, eso significaría que estamos ante material nunca antes registrado en nuestro sistema solar, lo cual obligaría a reescribir parte de los modelos actuales sobre la formación de la materia en la galaxia. Piensa en esto, si 3I Atlas contiene elementos que no coinciden con ninguna estrella de las que conocemos, estaríamos hablando de un escenario extraordinario, porque eso podría implicar que existen fábricas de elementos en lugares del universo que aún no hemos identificado, tal vez estrellas exóticas que produjeron combinaciones químicas únicas o tal vez fenómenos catastróficos, como explosiones de supernovas y colisiones entre estrellas de neutrones, que dejaron como resultado materiales rarísimos. Si parte de ese material quedó atrapado en 3I Atlas, entonces este cometa no sería solo un viajero interestelar, sería una cápsula que contiene los restos de eventos extremos que sucedieron en un pasado remoto y lejano, y al estudiarlo tendríamos acceso directo a información que hasta ahora solo habíamos podido imaginar en simulaciones o detectar de forma indirecta. Lo que hace que todo esto sea aún más emocionante es que estamos en un momento en el que la tecnología permite un análisis sin precedentes. Observatorios como ALMA en Chile, el Very Large Telescopio y, por supuesto, el Telescopio Espacial James Webb, ya están preparados para estudiar la luz de objetos tan lejanos con un nivel de detalle impensable hace apenas una década, y en el caso de 3I Atlas los astrónomos han coordinado esfuerzos internacionales para capturar cada fragmento de luz que puedan antes de que se aleje, porque saben que su paso es temporal y que cada noche que lo observan es una oportunidad que nunca volverá a repetirse. Esa urgencia añade tensión, porque cada dato obtenido podría ser decisivo y cada hallazgo podría abrir un capítulo completamente nuevo en la comprensión del cosmos, así que no es exagerado decir que lo que se descubra en su firma espectral podría redefinir lo que pensamos sobre la química del universo. Hay algo que debes tener muy presente: la espectroscopia no solo nos dirá de qué está hecho 3I Atlas, también nos permitirá deducir cuánto tiempo ha estado viajando, porque al observar las proporciones de ciertos isótopos y la degradación de compuestos volátiles podemos calcular la exposición al espacio interestelar y la antigüedad de su formación. En otras palabras,
Podríamos estar frente a un cuerpo que se formó al mismo tiempo que nuestro propio sistema solar, o incluso antes, lo que lo convertiría en un fósil estelar con una antigüedad de miles de millones de años, y si eso es cierto, entonces estamos frente a un visitante que ha viajado más tiempo del que ha existido la humanidad, un testigo mudo que ha atravesado regiones que jamás podremos recorrer con nuestras propias naves. Y esa simple idea es lo suficientemente poderosa como para detenernos a reflexionar, porque significa que el universo nos ha entregado un fragmento de su pasado más remoto, y está en nuestras manos. Descifrarlo antes de que se pierda en la oscuridad. Y aquí surge otro misterio. ¿Qué pasa si en esa huella espectral encontramos compuestos orgánicos complejos, moléculas precursoras de la vida o combinaciones que en la Tierra han jugado un papel fundamental en el origen de la biología? Si eso ocurre, TRES y Atlas podría convertirse en la prueba de que los ingredientes de la vida no son exclusivos de nuestro sistema solar, sino que están distribuidos por toda la galaxia, lo cual fortalecería la hipótesis de la panspermia, la idea de que la vida, o al menos sus componentes básicos, puede viajar a través de cometas y asteroides de un sistema a otro. Ese escenario no solo tendría implicaciones científicas, también culturales y filosóficas, porque significaría que la vida no es una rareza, sino una consecuencia natural de la química cósmica, y si está en todas partes, entonces la pregunta que deberíamos hacernos no es si estamos solos, sino cuando encontraremos evidencia directa de otras formas vivas. Presta atención a esto, porque aquí es donde el enigma se vuelve más intenso. Los científicos ya están listos para comparar la huella de TRES y Atlas con bases de datos de miles de estrellas y sistemas estudiados, pero si encuentran una discrepancia total, un patrón que no se ajuste a nada registrado, entonces estaríamos frente a un verdadero rompecabezas, y en ese punto las teorías comenzarían a multiplicarse. Algunos hablarían de un origen en una región de la galaxia que no conocemos, otros sugerirían procesos químicos no contemplados en los modelos actuales y no faltaría quien se atreviera a plantear ideas aún más audaces. Lo cierto es que cualquier resultado fuera de lo común obligará a replantear el alcance de nuestra astronomía y a aceptar que lo que hemos visto hasta ahora es solo una mínima fracción de lo que realmente existe. Es importante recordar que la firma espectral no es algo que se obtenga de inmediato, se necesitan meses de observación, acumulación de datos y análisis detallados, pero cada pequeño avance se filtra rápidamente en la comunidad científica porque todos saben lo valioso que es este visitante, y aunque aún no tenemos todas las respuestas, ya se habla de proporciones extrañas en la composición de hielo y de posibles trazas de materiales que sugieren un origen en entornos extremos, lo cual solo aumenta la expectativa, y es que cada nueva pista convierte a TRES y Atlas en un caso aún más fascinante, porque a diferencia de los cometas de nuestro sistema, que conocemos bastante bien, este se comporta como un extraño que no termina de encajar en ninguna categoría, y esa incomodidad es precisamente lo que hace que los astrónomos estén tan pendientes de él. Recuerda esto, lo que estamos viendo en TRES y Atlas no es solo un espectáculo astronómico, es un laboratorio natural que nos ha caído del cielo, un laboratorio que contiene respuestas a preguntas que llevamos décadas formulando. ¿Cómo se forman los mundos? ¿Qué materiales los componen? ¿Cuán diversos pueden ser los sistemas solares? Y sobre todo, ¿qué significa su existencia para nuestro futuro como exploradores del universo? Y aunque todavía no tengamos todas las piezas del rompecabezas, lo cierto es que cada día que pasa nos acercamos un poco más a descifrar su mensaje, un mensaje escrito en luz, en códigos que cruzaron distancias imposibles para llegar hasta nosotros, y que hoy están al alcance de nuestras herramientas. Por eso debes quedarte, porque lo que viene a continuación no solo aumentará la tensión, sino que también nos llevará a un terreno en el que el misterio se combina con la certeza de que pronto tendremos respuestas. El análisis espectral de TRES y Atlas no es el fin del camino, es apenas la segunda pista de un relato que nos conducirá a un desenlace aún más sorprendente, porque la verdadera revolución no vendrá solo de lo que descubramos en este cometa, sino de la herramienta que está a punto de cambiar para siempre la forma en que observamos el universo. En el vasto teatro del cosmos, donde cada fragmento de hielo y roca puede contener secretos de miles de millones de años, existe una herramienta que no solo ilumina el misterio, sino que también lo encierra en una verdad inevitable, y en el caso de TRES y Atlas, esa herramienta es el telescopio espacial James Webb, el observatorio más poderoso jamás construido por la humanidad, una máquina que opera en el infrarrojo y que es capaz de ver lo invisible, de revelar lo que permanece oculto detrás de capas de polvo cósmico, y de descifrar la composición de objetos que se encuentran a distancias imposibles, lo que significa que este visitante interestelar, que hasta ahora había podido ocultar parte de su naturaleza bajo el velo de la incertidumbre, no tiene escapatoria, porque el Webb es, en esencia, la herramienta que lo condenará a ser revelado.
El James Webb funciona como una especie de máquina del tiempo, sus espejos bañados en oro captan la luz más tenue y más antigua del universo, y lo que es aún más sorprendente es que cada fotón que detecta contiene información precisa de lo que ocurre en lugares que jamás podremos alcanzar físicamente, por eso su poder no está en lo que observa, sino en lo que traduce, porque a partir de la luz logra reconstruir historias invisibles, y cuando esa luz proviene de un objeto como TRES y Atlas, cada dato se convierte en un golpe contra el muro de misterio que rodea a este viajero. Webb no solo lo observará a distancia, lo diseccionará en tiempo real, separará su composición, revelará su estructura y definirá su origen con una exactitud que ninguna otra herramienta puede ofrecer. En otras palabras, no hay rincón de su identidad que quede fuera de la condena de esta mirada cósmica. Lo fascinante es que este instrumento fue diseñado para ir mucho más allá de la observación de cometas o asteroides. Su misión principal era estudiar las primeras galaxias que nacieron tras el Big Bang, detectar atmósferas de exoplanetas y buscar rastros de agua y moléculas orgánicas en sistemas lejanos. Pero esa versatilidad lo convierte en el verdugo perfecto para TRES y Atlas, porque si puede analizar con precisión la luz de mundos a cientos de años luz de distancia, entonces un cometa que cruza nuestro vecindario no tendrá ninguna posibilidad de esconder sus secretos. Cada fotón que refleje será capturado y decodificado, cada sombra será examinada, y al final, lo que parecía un enigma indescifrable se transformará en un archivo abierto a la vista de todos. Aquí hay un punto crucial: el Webb no observa en el espectro visible como lo hace el ojo humano, sino en el infrarrojo, lo que significa que es capaz de detectar el calor de los objetos, incluso cuando la luz es demasiado débil para otros telescopios, y en el caso de TRES y Atlas esa característica es decisiva, porque al pasar cerca del Sol comenzará a calentarse y a liberar gases y partículas, y ese proceso dejará una firma térmica inconfundible que Webb registrará con precisión. En esa radiación infrarroja se esconde la verdadera identidad del cometa, la distribución de sus compuestos, la cantidad de polvo que lo rodea y hasta la dinámica de su núcleo, todo expuesto ante el ojo implacable de un telescopio que fue construido precisamente para penetrar lo invisible. La condena de TRES y Atlas no está en ser destruido, sino en ser entendido, porque en el universo nada teme más al misterio que a la claridad, y el Webb representa ese verdugo de la incertidumbre. Piensa en esto: durante siglos los cometas fueron vistos como presagios, como apariciones fantasmales cargadas de simbolismo y miedo, pero hoy la humanidad los reduce a espectros de datos, a conjuntos de gráficas y espectros que cuentan una historia objetiva, y en ese tránsito de lo mítico a lo científico, TRES y Atlas se convierte en un ejemplo perfecto, un ser extraño que llegó envuelto en misterio y que, sin embargo, terminará desnudo bajo la luz del Webb, condenado no por su naturaleza, sino por la capacidad humana de descifrar lo que antes parecía intocable. Hay otro detalle que vuelve esta herramienta aún más poderosa: el Webb no trabaja solo, su fuerza se multiplica gracias a la red de telescopios en la Tierra y en el espacio que colaboran con él, es decir, la condena de TRES y Atlas no es un acto individual, es una emboscada cósmica. Mientras el Webb descifra su luz infrarroja, otros observatorios como el Hubble, ALMA y el VLT rastrean sus movimientos, su brillo y sus variaciones espectrales, y todos esos datos convergen en un retrato integral, una autopsia científica que no deja nada al azar, y lo más impresionante es que este proceso ocurre en tiempo real, frente a nosotros, como si la humanidad entera asistiera al juicio de un viajero cósmico al que no se le permitirá escapar sin declarar lo que sabe. Pero aquí aparece el dilema más inquietante: ¿qué pasa si lo que el Webb revela sobre TRES y Atlas es demasiado extraño, demasiado incongruente con nuestros modelos actuales? Porque si bien es cierto que la herramienta lo condenará a ser descifrado, también podría condenarnos a nosotros a enfrentar verdades que no estábamos preparados para aceptar. Imagina que en su composición se encuentren moléculas que no deberían existir en condiciones naturales, o que sus proporciones indiquen que se formó en un entorno que desafía las leyes físicas que conocemos. En ese caso, la condena no sería solo para el cometa, sería para nuestra confianza en los modelos científicos, porque significaría que el universo juega con reglas más complejas de lo que pensábamos, y que nuestra visión, aunque poderosa, sigue siendo apenas un atisbo. La historia de la ciencia demuestra que cada vez que un instrumento nuevo amplía nuestros límites de observación, lo que sigue es una crisis de paradigmas. Ocurrió con Galileo cuando apuntó su telescopio rudimentario hacia Júpiter y descubrió lunas que nadie esperaba. Ocurrió con Hubble cuando reveló la expansión acelerada del universo. Y ocurrirá con Webb cuando sus datos nos obliguen a replantear lo que entendemos sobre objetos interestelares. Así que la condena de TRES y Atlas no es solo suya. Es compartida, porque al estudiarlo también estaremos sometiendo nuestras teorías a juicio, y si fallan,
entonces no tendremos otra opción más que aceptar que lo que creíamos comprender era apenas un borrador de una verdad mucho más vasta y compleja. Otro aspecto que hace de esta herramienta una especie de verdugo cósmico es la precisión con la que mide las atmósferas y superficies. Webb puede detectar diferencias ínfimas en la temperatura, variaciones mínimas en la emisión de gases y hasta rastrear compuestos en cantidades tan pequeñas que para otro telescopio serían invisibles, lo que significa que, incluso si TRES y Atlas tratara de pasar desapercibido, de disimular su verdadera naturaleza bajo capas de polvo y hielo, el Webb lo captaría. Como un sabueso que sigue un rastro invisible, porque su condena no depende de lo obvio, sino de lo imperceptible, y esa capacidad es lo que lo convierte en una herramienta definitiva, porque ya no importa lo raro que sea este objeto, su firma quedará registrada con un detalle tan minucioso que no habrá forma de ocultar lo que realmente es. Ahora bien, no se trata de un proceso inmediato, y aquí está el truco narrativo que mantiene a millones de personas expectantes. Webb necesita tiempo para observar, para acumular datos y para que los científicos los analicen, y en esa espera se construye una tensión natural, porque todos saben que, tarde o temprano, la condena llegará, que el veredicto será pronunciado en forma de un paper científico o de un anuncio que recorra los titulares del mundo, y esa anticipación convierte cada pequeño avance en una chispa de misterio, cada filtración de información en una pieza de un rompecabezas mayor, así que mientras el Webb trabaja en silencio en la oscuridad del espacio, nosotros aquí abajo vivimos el suspense de un juicio cósmico en el que el acusado es un viajero interestelar y los jueces son instrumentos creados por manos humanas. Lo que no podemos olvidar es que esta herramienta, por muy avanzada que sea, también es un recordatorio de nuestra fragilidad, porque Webb existe gracias a un esfuerzo internacional de décadas, a sacrificios tecnológicos, a miles de millones invertidos y a la cooperación de países que entendieron que descifrar el cosmos era más grande que cualquier frontera política, y al mismo tiempo es un instrumento extremadamente delicado, vulnerable a micrometeoritos y dependiente de su posición en el punto de Lagrange, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, lo que significa que la condena de TRES y Atlas no es gratuita, es el resultado de una humanidad que arriesgó todo por construir un ojo capaz de mirar lo imposible, y esa carga le añade aún más peso a la revelación, porque cada dato que obtengamos no solo es una condena para el objeto, es también la recompensa de un sacrificio colectivo. Imagina por un momento el desenlace, los datos del Webb confirmando que TRES y Atlas contiene compuestos nunca antes registrados, que su firma térmica apunta a un origen en un entorno radicalmente distinto al nuestro, y que su antigüedad se remonta a los albores de la galaxia. Esa sería la sentencia final, la prueba irrefutable de que estamos frente a un viajero que no solo cruzó nuestro sistema, sino que también cruzó la frontera de nuestro entendimiento, y en ese instante el misterio dejaría de ser un fantasma para convertirse en un documento científico, una verdad escrita en gráficas y números, pero también en una historia que nos obliga a reconocer que nunca volveremos a ver al universo con los mismos ojos. Y ahí es donde está el verdadero poder narrativo. La condena de TRES y Atlas no es su destrucción y su desaparición, es la revelación, la desnudez total frente a una herramienta creada para ver lo que nadie más puede ver, y mientras se aleja lentamente hacia la oscuridad, llevándose consigo secretos que ya no son secretos, lo que quedará será el eco de su juicio, la certeza de que cada visitante interestelar que llegue después será observado con la misma precisión, con la misma implacabilidad. Porque ahora tenemos el instrumento definitivo, y no habrá misterio que pueda escapar de su condena. Desde que la humanidad levantó la vista al cielo y comprendió que no éramos el centro del universo, se inició una competencia silenciosa, una carrera cósmica que ha ido escalando con cada descubrimiento, y la llegada de TRES y Atlas no es solo un visitante más, es la señal de que esa carrera se acelera, de que lo que antes parecía un lujo para unos pocos observatorios ahora se convierte en un desafío global donde cada nación, cada equipo de científicos y cada telescopio buscan ser los primeros en descifrar lo que estos gigantes del espacio traen consigo, porque lo que está en juego no es solo el prestigio, es la posibilidad de reescribir nuestra comprensión del universo, y nadie quiere quedarse atrás cuando se trata de tener la primera palabra sobre un objeto que desafía todos los registros conocidos. Piénsalo de esta manera, cuando el primer objeto interestelar, Oumuamua, cruzó por nuestro sistema en 2017, apenas unos pocos telescopios lograron captarlo y analizarlo antes de que se desvaneciera en la oscuridad. Su paso fue tan fugaz que la mayoría de la comunidad científica solo pudo especular, pero esa experiencia encendió una alerta, porque demostró que si no estás preparado, si no tienes la tecnología lista y la coordinación adecuada, un misterio puede aparecer y desaparecer dejando solo preguntas. Y cuando TRES y Atlas hizo su entrada en 2025, los ojos del mundo ya estaban entrenados,
las agencias espaciales tenían protocolos listos, y lo más importante, los gobiernos entendieron que no se trataba solo de ciencia, sino de influencia, de liderazgo en un terreno donde quien domine la observación cósmica dominará también las narrativas del futuro. Esto convierte a la carrera cósmica en un fenómeno más amplio que el simple interés científico, porque lo que ocurre allá afuera es también un tablero geopolítico, y los objetos interestelares como TRES y Atlas son piezas que pueden inclinar la balanza, no porque alguien los posea físicamente, sino porque quien los estudie primero puede reclamar la autoridad de la interpretación. Imagina el impacto de un país que anuncia antes que nadie que detectó moléculas orgánicas en el cometa, o que encontró pruebas de que proviene de un sistema con condiciones muy distintas a las nuestras. Ese anuncio tendría un peso histórico, y el crédito científico se traduciría en prestigio político y en influencia cultural, de la misma manera en que las misiones a la Luna en el siglo XX no fueron solo hazañas tecnológicas, sino banderas clavadas en el imaginario colectivo. Pero aquí está lo más interesante: esta carrera cósmica no es como la Guerra Fría donde solo dos potencias se disputaban el liderazgo. Ahora hablamos de un escenario mucho más complejo y plural: la NASA en Estados Unidos, la ESA en Europa, la CNSA en China, Roscosmos en Rusia, y potencias emergentes como India o Japón, todas han puesto recursos sobre la mesa. Y no lo hacen en solitario, porque además de las agencias espaciales, están los observatorios privados, las universidades y hasta compañías tecnológicas que entienden que el acceso a datos sobre objetos como TRES y Atlas puede abrir oportunidades inimaginables, desde patentes de nuevas tecnologías de observación hasta aplicaciones derivadas de los análisis químicos y físicos que se obtengan, lo que significa que la competencia no se libra solo en telescopios, sino también en laboratorios, en financiamiento y en innovación. Un ejemplo claro de esto es cómo se distribuyen las horas de observación en telescopios como el James Webb o el futuro observatorio Vera Rubin. Los equipos científicos deben competir para ganar tiempo en esos instrumentos, presentando propuestas que justifiquen por qué su investigación merece prioridad, y cuando aparece un objeto como TRES y Atlas, ese proceso se vuelve una carrera desesperada, porque todos quieren un pedazo de su luz, todos quieren ser los primeros en publicar un hallazgo que cambie las reglas del juego. Y lo más intrigante es que, a diferencia de otros campos de la ciencia donde el ritmo puede ser pausado, aquí la ventana de oportunidad es breve, el cometa pasará y no habrá una segunda oportunidad. Esa urgencia convierte la carrera cósmica en un espectáculo de tensión constante, donde la presión por no perderse un dato puede marcar la diferencia entre el olvido y la gloria. La competencia no es solo científica, también es tecnológica, porque cada nación está desarrollando nuevos sistemas de detección automática para no depender de la suerte. Los algoritmos de inteligencia artificial que rastrean el cielo en busca de intrusos interestelares son parte de esta carrera, y en ese terreno países como Estados Unidos y China invierten cantidades colosales, porque saben que detectar antes significa liderar después, y este detalle añade otra capa de tensión. Porque lo que comenzó como una búsqueda por curiosidad se está transformando en una especie de vigilancia cósmica donde cada objeto descubierto puede ser un trofeo científico, pero también una carta de poder en el escenario global. Y TRES y Atlas es la prueba más visible de que esa dinámica ya está en marcha. Y sin embargo, hay un elemento aún más inquietante: la carrera cósmica también puede convertirse en una competencia de narrativas, porque no basta con descubrir, también hay que contar, hay que convencer al público y a la comunidad internacional de que tu versión es la más sólida, y en ese terreno las redes sociales, los medios de comunicación y hasta las filtraciones juegan un papel determinante. ¿Qué ocurre si una agencia anuncia un hallazgo espectacular sobre TRES y Atlas y otra lo contradice? Poco después, con datos diferentes, lo que surge entonces no es solo un debate científico, es una pugna por la credibilidad, y en una era donde la información circula de manera instantánea, esa batalla puede decidir qué descubrimiento queda grabado en la memoria colectiva y cuál se pierde entre acusaciones de error o manipulación. Lo que vuelve fascinante esta sección de la historia es que la carrera no tiene una meta clara. No hay una bandera que plantar ni un final que declare a un ganador definitivo, porque cada visitante interestelar que llegue abre una nueva etapa, y eso significa que el juego se reinicia constantemente. Oumuamua fue la chispa, Borisov fue la confirmación de que no fue un accidente, y TRES y Atlas es la consolidación de que los gigantes interestelares están ahí fuera, esperando a ser encontrados. Entonces, ¿qué vendrá después? La carrera cósmica no termina con este cometa, al contrario, apenas comienza. Y lo que descubramos con él servirá de base para el siguiente. Cada hallazgo es un escalón en una escalera que parece no tener fin, y esa sensación de continuidad infinita es lo que mantiene a todos corriendo, porque no se trata de llegar, se trata de no quedarse atrás. Ahora bien,
En medio de esta competencia se abre una pregunta que mantiene la tensión narrativa: ¿qué ocurre si en esta carrera no estamos solos? No me refiero a civilizaciones extraterrestres detectándonos directamente, sino a la posibilidad de que los mismos objetos interestelares sean mensajeros de información más allá de lo natural, que contengan estructuras, patrones o señales que sugieran una intencionalidad. En ese caso, la carrera cósmica se convertiría en algo mucho más delicado. Porque ya no sería solo una lucha por interpretar datos, sería una lucha por controlar mensajes, y el país o institución que reclamara primero un hallazgo de esa magnitud tendría en sus manos no solo prestigio, sino también poder cultural de dimensiones incalculables, y aunque hasta ahora 3 y Atlas parece ser un cuerpo natural, la sombra de esa posibilidad sobrevuela cada análisis, cada discusión y cada artículo científico. La historia nos demuestra que las carreras tecnológicas aceleradas generan tanto innovación como riesgos, y esta no es la excepción, porque la presión por publicar rápido puede llevar a conclusiones apresuradas, a errores interpretativos o a rivalidades que estallen en conflictos más allá de lo académico. Algunos expertos ya advierten que la carrera por los objetos interestelares podría repetir los mismos patrones que vimos en la carrera espacial, donde el avance fue espectacular, pero también estuvo acompañado de tensiones políticas, espionaje y desinformación, así que cuando hablamos de 3 y Atlas y de lo que representa, no solo hablamos de ciencia, hablamos de una humanidad que se proyecta hacia el cosmos con la misma competitividad que lo hace en la Tierra, y eso asegura que esta carrera no será tranquila, será intensa, será estratégica y estará cargada de momentos de tensión que mantendrán al mundo expectante. Lo que está claro es que esta carrera cósmica nos coloca en un momento histórico, porque nunca antes habíamos tenido la capacidad de detectar, analizar y discutir en tiempo real un objeto proveniente de otro sistema estelar. Nunca antes tantos observatorios habían estado alineados para seguir de cerca el mismo fenómeno, y nunca antes la humanidad había sido tan consciente de que los visitantes interestelares son algo más que rarezas, son oportunidades de oro para acelerar nuestro conocimiento y para proyectar nuestra presencia intelectual más allá del sistema solar, y aunque no exista una medalla final, lo que sí existe es un premio simbólico, el de ser quienes definan cómo será recordado este momento, y en esa competencia cada nación, cada científico y cada institución luchan por dejar su huella, porque al final, el verdadero motor de esta carrera no es solo la ciencia, es la necesidad de trascender. Cuando pensamos en 3 y Atlas no solo debemos verlo como un visitante del presente, sino como un eco del pasado más profundo, porque cada fragmento de su cuerpo, cada molécula congelada en su superficie y cada grano de polvo que arrastra consigo, son vestigios de un origen que se remonta a miles de millones de años. Mucho antes de que la Tierra existiera y mucho antes de que el Sol encendiera su primera chispa, y eso lo convierte en algo más que un cometa, lo convierte en una cápsula del tiempo. En un archivo natural que trae consigo información de otro rincón del universo que tal vez ya ni siquiera existe en la forma en que lo conoció cuando fue expulsado al vacío interestelar, y esa sola idea hace que su valor científico sea incalculable, porque no estamos observando un objeto cualquiera. Estamos frente a una memoria cósmica que ha viajado intacta durante eones para aparecer en nuestro cielo. La mayoría de los cometas que conocemos dentro de nuestro sistema solar provienen de regiones como la nube de Oort o el cinturón de Kuiper, lugares lejanos pero aún ligados al Sol y a la historia de nuestra propia formación. Sin embargo, 3 y Atlas no pertenece a ese linaje, su historia se escribió en otro sistema estelar, con otras condiciones, otras dinámicas y quizá incluso otras leyes químicas en juego. Y lo más sorprendente es que gran parte de esa historia se conserva intacta porque al vagar por el espacio interestelar durante miles de millones de años ha permanecido congelado, protegido de la erosión térmica, guardando en su interior compuestos que son fósiles de un pasado remoto, lo que significa que al estudiarlo no solo obtenemos información sobre un cometa, obtenemos fragmentos de un libro escrito en otra biblioteca estelar, un libro que nos habla de cómo se formaron otros mundos y de cómo pudieron evolucionar hacia destinos diferentes. Es importante detenerse en un detalle que los astrónomos recalcan con insistencia, y es que objetos como 3 y Atlas representan una oportunidad irrepetible, porque cada uno de ellos ofrece un vistazo a condiciones que ya no existen ni siquiera en sus lugares de origen. Piensa en esto, si el cometa fue expulsado de su sistema hace miles de millones de años. El Sol que lo iluminaba puede haberse apagado, los planetas que giraban alrededor pueden haberse transformado o destruido, y la arquitectura entera de ese sistema puede ser hoy radicalmente distinta, lo que significa que el objeto que observamos no solo es un visitante, es un fantasma de un cosmos que ya cambió, un vestigio de un escenario desaparecido que solo sobrevive en su interior, y ese eco del pasado nos permite reconstruir una historia que de otro modo sería imposible de imaginar.
Los científicos han comparado esta situación con estudiar fósiles en la Tierra, porque así como un hueso de dinosaurio nos habla de un mundo que ya no existe, 3 y Atlas nos habla de un sistema estelar que tal vez se desintegró hace mucho, y en esa comparación aparece la verdadera dimensión de su relevancia, porque si encontramos en su composición moléculas de agua, carbono, nitrógeno o compuestos más complejos, eso podría indicar que las mismas condiciones químicas que favorecieron la vida aquí, también estuvieron presentes en otros lugares, y lo más impactante sería descubrir que esos compuestos no son idénticos a los que conocemos, sino variaciones que revelen que la diversidad química del cosmos es mucho más amplia de lo que sospechábamos. En ese caso no estaríamos ante un simple fósil, sino ante un eco que nos dice que la vida podría haber tenido muchas más oportunidades de florecer en el universo de las que creemos. La idea de los ecos del pasado se fortalece cuando pensamos en la escala de tiempo que involucra este objeto. 3 y Atlas podría haber comenzado su viaje incluso antes de que la vida apareciera en la Tierra, pudo estar viajando en la oscuridad cuando los primeros océanos de nuestro planeta apenas se formaban, y mientras aquí los continentes se moldeaban, los volcanes rugían y los primeros microorganismos luchaban por sobrevivir. Él ya llevaba millones de años recorriendo el espacio, indiferente a nuestros procesos, indiferente a nuestra historia, y sin embargo hoy lo vemos, hoy nos cruzamos con él en un punto exacto de la línea temporal, como si el pasado y el presente se hubieran alineado de manera imposible, y esa coincidencia es la que genera tantas preguntas. ¿Cuántos objetos como este han pasado desapercibidos antes de que tuviéramos la capacidad de detectarlos? ¿Cuántos ecos del pasado se han desvanecido sin que siquiera sepamos que existieron? Aquí es donde entra la parte más intrigante, porque si 3 y Atlas es un eco del pasado, entonces cada dato que obtengamos puede ayudarnos a reconstruir piezas de un rompecabezas mayor. Los astrónomos saben que al comparar la composición de distintos objetos interestelares podremos trazar patrones, encontrar similitudes y diferencias, y con ellas empezar a elaborar un mapa químico y físico de sistemas que nunca podremos visitar, una especie de arqueología interestelar que nos permite mirar hacia atrás en el tiempo y entender la diversidad de entornos en los que nacen las estrellas y los planetas, y ese tipo de conocimiento no solo satisface la curiosidad, también puede ayudarnos a responder la pregunta más grande de todas: si la vida en la Tierra es única o si es el resultado de una serie de condiciones que se repiten en muchas partes del universo. Hay que recordar que los cometas fueron fundamentales en la historia de nuestro propio planeta, porque muchos científicos sostienen que los impactos de estos cuerpos pudieron traer gran parte del agua y los compuestos orgánicos que hicieron posible la vida. Entonces, ¿qué significa encontrar un cometa interestelar como 3 y Atlas que pudo haber transportado esos mismos ingredientes a otros mundos? Significa que estamos ante una prueba tangible de que los ecos del pasado no solo nos cuentan historias, también pudieron sembrar posibilidades, y que la química que hoy analizamos en un laboratorio pudo haber sido semilla en otro rincón del cosmos, lo que transforma a este visitante en algo más que un fósil, lo convierte en un testigo activo de la capacidad del universo de esparcir las piezas de la vida. Lo más impactante es que, a pesar de su silencio, estos ecos hablan con fuerza, y no lo hacen con palabras, sino con espectros, con gráficas, con huellas de luz que revelan composiciones únicas. Cada línea en un espectro es como una sílaba de un idioma antiguo que los astrónomos han aprendido a descifrar. Y al aplicar ese conocimiento sobre 3 y Atlas descubrimos que no estamos ante un objeto uniforme, sino ante un complejo registro químico que contiene capas de historia, porque cada compuesto cuenta en qué condiciones se formó, qué temperatura soportó y qué fuerzas lo moldearon, y lo que obtenemos al final no es solo un catálogo de elementos, es una narración de su pasado, un eco que resuena a través del tiempo para recordarnos que el universo guarda su memoria en cuerpos que viajan más allá de las fronteras. Lo que no podemos olvidar es que, al hablar de ecos del pasado, también hablamos de nuestra relación con el tiempo, porque lo que hoy observamos en 3 y Atlas es un reflejo de procesos que ocurrieron hace miles de millones de años, y sin embargo esas huellas se manifiestan en nuestro presente, lo que significa que cada visitante interestelar que aparece nos conecta con un pasado remoto que no podríamos conocer de otra manera, y ese puente temporal es quizás el regalo más grande que traen consigo. Porque nos obliga a pensar que el universo no solo evoluciona hacia adelante, también conserva fragmentos de su historia, fragmentos que viajan sin rumbo fijo hasta cruzarse con civilizaciones capaces de interpretarlos, y nosotros, por primera vez, tenemos la capacidad de escuchar esos ecos. El verdadero misterio está en lo que aún no sabemos, porque cada nuevo visitante puede desafiar nuestras interpretaciones previas, y es posible que lo que encontremos en 3 y Atlas contradiga lo aprendido con Borisov o con Oumuamua, y en ese caso los ecos del pasado no serían armonía,
Serían un coro disonante que nos obliga a aceptar que la historia del cosmos no es lineal ni uniforme, que cada sistema estelar guarda sus propios secretos y que los objetos que expulsan son sus mensajeros. Algunos familiares y otros completamente extraños, y esa diversidad es lo que mantiene viva la curiosidad científica, porque mientras más aprendemos más evidente se hace que apenas estamos arañando la superficie de una verdad mucho más grande. Así que cuando observamos a Tres y Atlas no deberíamos verlo solo como el cometa más grande que ha cruzado nuestro sistema hasta ahora, deberíamos verlo como un eco del pasado que nos conecta con épocas que no vimos, con mundos que no conoceremos y con historias que solo podemos reconstruir a través de estos fragmentos, y eso es lo que lo vuelve tan fascinante, porque no importa cuánto avancemos, siempre quedará la sensación de que cada visitante interestelar es un recordatorio de que el universo tiene memoria, y de que nosotros apenas comenzamos a escucharla. En el vasto océano cósmico, donde la oscuridad parece infinita y la luz de las estrellas apenas araña la superficie del misterio, se abre un umbral que los científicos llaman con temor y fascinación, el horizonte de lo desconocido, un límite donde el conocimiento actual comienza a desmoronarse y donde lo que creíamos comprender se convierte en terreno incierto. Y es precisamente allí donde se sitúa el impacto de un objeto como Tres y Atlas, porque su paso no solo es un evento astronómico, es un recordatorio de que el universo guarda regiones enteras de preguntas que aún no sabemos formular, y que cada visitante interestelar nos obliga a mirar más allá de la cómoda frontera de lo familiar para enfrentarnos con la magnitud de lo inexplorado, lo que hace que su estudio no sea únicamente un ejercicio científico, sino también un salto hacia la incertidumbre, una especie de expedición intelectual hacia territorios que podrían redefinir la manera en que concebimos nuestra posición en él. Cosmos. Cuando los astrónomos levantan sus telescopios y siguen la estela de Tres y Atlas, no solo buscan moléculas o patrones de luz, buscan pistas que indiquen hacia dónde debe dirigirse la ciencia en los próximos años, porque cada dato recogido funciona como una señal que marca caminos aún no transitados, y lo fascinante es que muchos de esos caminos no llevan a respuestas claras, sino a nuevas interrogantes que desbordan lo conocido, lo que obliga a replantear teorías, a cuestionar certezas y a aceptar que quizá hemos interpretado mal piezas clave del rompecabezas universal, y en ese sentido este cometa no solo nos muestra un espectáculo en el cielo, nos empuja hacia un precipicio conceptual desde el cual debemos atrevernos a saltar si queremos realmente ampliar los límites del entendimiento humano. El horizonte de lo desconocido es un concepto que resuena con fuerza en la historia de la astronomía, porque en cada era hubo un punto en el que la humanidad creyó haber alcanzado el límite del saber, hasta que algo lo rompía, y ese algo casi siempre venía del cielo. Pensemos en cómo el paso de un simple cometa en la antigüedad era visto como un augurio, porque se salía de lo predecible, y ahora, siglos después, un cometa interestelar como Tres y Atlas cumple la misma función simbólica, ya no como presagio divino, sino como evidencia científica de que el universo guarda secretos más allá de cualquier mapa trazado, y es ahí donde surge la verdadera importancia de enfrentarnos a lo desconocido, porque cada vez que lo hacemos descubrimos que lo que parecía un muro infranqueable en realidad era una puerta hacia dimensiones más amplias de la realidad. Lo inquietante es que lo desconocido no siempre se presenta de manera clara, a veces se esconde en contradicciones, en anomalías que desafían la lógica, como ya ocurrió con Oumuamua, aquel primer visitante que parecía más una nave que un cometa y que aún hoy genera debate sin consenso. Y si algo semejante llegara a ocurrir con Tres y Atlas, estaríamos frente a un escenario que nos obligaría a reescribir lo que creemos saber sobre la formación y la dinámica de los cuerpos celestes, y ese tipo de incertidumbre es lo que hace que este horizonte sea tan estimulante y a la vez tan intimidante, porque significa que no podemos dar nada por seguro, que lo que hoy explicamos con confianza mañana podría convertirse en una duda, y que los objetos interestelares son la prueba viviente de que el universo siempre tiene una carta oculta bajo la manga. El horizonte de lo desconocido no solo está en los detalles técnicos que podamos extraer, también está en la magnitud de lo que ignoramos sobre las trayectorias futuras, porque Tres y Atlas seguirá su camino, se perderá en la negrura del espacio y probablemente nunca lo volvamos a ver, y eso plantea una pregunta que roza la angustia. ¿Qué otros viajeros se dirigen hacia nosotros en este mismo instante, invisibles aún para nuestros telescopios? ¿Qué misterios arrastran en sus órbitas invisibles? Y sobre todo, ¿estamos preparados para enfrentarnos a la posibilidad de que alguno de ellos no solo traiga respuestas, sino también amenazas, ya sea por su tamaño colosal, por su composición desconocida o por las implicaciones que pueda tener para la estabilidad de nuestro propio sistema? Porque lo desconocido no siempre es neutral, a veces encierra riesgos que ni siquiera hemos aprendido a calcular. Pero no todo horizonte es sinónimo de peligro, también lo es de promesa,
Y eso es lo que hace tan fascinante a Tres y Atlas, porque más allá del temor o la incertidumbre, su existencia abre la posibilidad de que lo que ignoramos pueda convertirse en el terreno de descubrimientos extraordinarios, y si en su interior encontramos moléculas que nunca antes habíamos detectado, o combinaciones químicas que desafían la tabla periódica tal como la entendemos, eso significaría que la frontera del conocimiento se expande, que el horizonte retrocede y nos deja un terreno nuevo para explorar, y esa es la esencia misma de la ciencia, la capacidad de transformar lo desconocido en conocido, de convertir preguntas en respuestas, y de inmediato convertir esas respuestas en nuevas preguntas que mantengan viva la búsqueda. No es casualidad que los filósofos del conocimiento hayan comparado el universo con un océano, porque cuanto más navegas, más descubres que el horizonte se aleja, nunca se alcanza, y Tres y Atlas es precisamente una ola gigantesca que nos obliga a remar con más fuerza, porque si lo dejamos pasar sin aprender lo suficiente, estaremos perdiendo una oportunidad de oro de expandir nuestra comprensión, y si lo aprovechamos, estaremos escribiendo un capítulo que definirá no solo la astronomía actual, sino la manera en que las generaciones futuras verán nuestro esfuerzo por explorar, y lo más increíble es que ese capítulo será recordado como el momento en que un objeto venido del vacío interestelar nos obligó a mirar más allá de la comodidad del sistema solar y a enfrentarnos con la inmensidad de lo desconocido. El horizonte de lo desconocido también tiene un componente psicológico, porque nos recuerda lo pequeños que somos frente al cosmos, y sin embargo lo valientes que hemos sido al atrevernos a estudiarlo, porque si pensamos bien, mirar a un objeto como Tres y Atlas es un acto de desafío, es como prender una linterna diminuta frente a una montaña interminable de oscuridad, y aún así insistir en iluminarla, aunque sepamos que nunca podremos abarcarla toda, y esa perseverancia es lo que convierte al ser humano en una especie única, porque no nos conformamos con vivir en la ignorancia, buscamos expandir los límites aunque cada paso hacia adelante nos revele lo vasto de lo que aún no conocemos, y es justamente ese espíritu lo que se activa cada vez que un visitante interestelar aparece en nuestro cielo. Lo que debemos entender es que el horizonte de lo desconocido no es un lugar estático, se mueve con nosotros, cambia a medida que descubrimos más, y Tres y Atlas nos demuestra que no importa cuán sofisticados sean nuestros telescopios o cuán precisas sean nuestras ecuaciones, siempre habrá algo más allá, siempre habrá una zona oscura esperando ser iluminada. Y eso es lo que lo convierte en un símbolo tan poderoso, porque nos recuerda que la aventura del conocimiento nunca termina, que cada respuesta abre una grieta hacia una nueva incógnita, y que la verdadera grandeza de la ciencia no está en llegar al final, sino en atreverse a avanzar aún sabiendo que el final es inalcanzable. En definitiva, el horizonte de lo desconocido es el terreno donde se cruzan la curiosidad y el miedo, la fascinación y la incertidumbre, y Tres y Atlas se alza como el emblema de ese cruce, porque su paso no solo ilumina nuestro cielo, también ilumina los rincones más oscuros de nuestras preguntas. Nos recuerda que siempre habrá misterios que desafíen nuestras certezas y que la única manera de honrar nuestro lugar en el universo es seguir avanzando hacia ese horizonte aunque nunca lo alcancemos. Porque lo desconocido no es un obstáculo, es la esencia misma de la exploración, y cada vez que un visitante interestelar nos obliga a mirar más allá, lo que realmente está haciendo es recordarnos que el universo no tiene límites, solo horizontes en constante expansión. El paso de Tres y Atlas por nuestro sistema solar no es solo un hecho astronómico que quedará registrado en los libros de ciencia, es una señal inequívoca de que estamos entrando en una nueva etapa de descubrimientos cósmicos que desafiarán todo lo que creemos saber sobre el universo. Porque si bien hasta hace poco la humanidad apenas había tenido un par de encuentros con objetos interestelares, la llegada de este coloso nos demuestra que no estamos ante eventos aislados, sino frente a la puerta de una era donde estos visitantes serán cada vez más frecuentes y cada vez más sorprendentes, y lo más importante, cada uno de ellos será una pieza de un rompecabezas mucho mayor, un rompecabezas que podría redefinir la historia misma de la exploración humana. Lo que hace a Tres y Atlas tan relevante no es únicamente su tamaño imponente ni su naturaleza interestelar, lo que realmente lo convierte en un símbolo de destino es el hecho de que aparece justo en el momento en que nuestra tecnología comienza a ser lo suficientemente avanzada como para estudiarlo en detalle, y esto plantea una coincidencia que no parece casual. Es posible que estemos destinados a encontrar estos gigantes ahora, en este preciso punto de nuestra historia, o simplemente hemos tenido la fortuna de coincidir con ellos en la era correcta. Esta dualidad entre destino y azar es lo que convierte a este cometa en algo más que un simple visitante, lo convierte en una prueba viva de que nuestra relación con el cosmos está en pleno cambio y que nuestra misión como especie es interpretar ese cambio con la mayor claridad posible. El destino de la humanidad siempre ha estado marcado por aquellos momentos en los que se rompe una frontera de lo conocido, y Tres y Atlas es exactamente eso,
una frontera rota, porque mientras que Oumuamua y Borisov nos enseñaron que los objetos interestelares existen, este tercer visitante nos obliga a reconocer que esos objetos pueden ser gigantescos, mucho más de lo que habíamos imaginado, y que si hay uno, podrían haber miles, tal vez millones, flotando entre sistemas estelares, esperando su momento para cruzar por nuestro vecindario cósmico, y aceptar esa realidad no es algo menor, es aceptar que el universo es mucho más poblado, dinámico y activo de lo que nos atrevíamos a suponer, lo que inevitablemente cambia nuestra percepción de seguridad, de rareza y de posibilidades futuras. Pero si hablamos de destino no podemos ignorar la parte incómoda, porque cada cometa interestelar también nos recuerda lo vulnerables que somos. Un objeto como TRES y Atlas podría ser inofensivo en términos de trayectoria, pero su tamaño nos obliga a considerar escenarios en los que uno de estos cuerpos pudiera tener un curso de colisión. Y pensar en ello no es un ejercicio de catástrofe gratuita, es una advertencia clara de que el universo no siempre se mueve en favor de nuestra supervivencia, y que comprender y vigilar estos visitantes no es solo una curiosidad científica, sino una necesidad estratégica para nuestra continuidad como civilización. Por eso el destino no solo es exploración y maravilla, también es preparación y responsabilidad. El paso de TRES y Atlas es también una invitación a reflexionar sobre el papel que queremos jugar en esta nueva era. ¿Seremos simples espectadores que observan asombrados cómo los objetos interestelares entran y salen de nuestro cielo sin hacer nada más que mirar? ¿O seremos protagonistas que aprovechen cada oportunidad para aprender, para extraer información, para construir teorías más sólidas y para planear misiones que vayan más allá de la observación remota? Porque ya se habla en foros científicos de enviar sondas de interceptación que puedan estudiar directamente estos cuerpos, y si eso se concreta, significará que habremos dado un paso histórico, un paso que llevará a la humanidad de mirar desde la distancia a tocar con sus propias manos fragmentos que provienen de otros sistemas solares, algo que hasta hace unos años parecía ciencia ficción. El destino también se construye con preguntas, y TRES y Atlas nos deja muchas que siguen abiertas. ¿De qué rincón del universo proviene exactamente? ¿Es un fragmento expulsado de una estrella moribunda, o es parte de la formación temprana de planetas en un sistema que jamás conoceremos? En su interior se esconden moléculas que podrían expandir nuestro entendimiento de la química cósmica. Y quizá la pregunta más intrigante, ¿es posible que estos objetos interestelares sean también vehículos naturales de transferencia de vida, semillas de existencia que viajan de un sistema a otro llevando consigo los ingredientes fundamentales para que la biología surja en lugares lejanos? Pensar en eso no es exagerar, es aceptar que el destino de la vida misma podría estar entrelazado con la llegada de cometas como este, y que ignorarlos sería cerrar los ojos a una de las explicaciones más poderosas de nuestra propia existencia. Por eso la llamada a la acción es clara, no podemos permitir que TRES y Atlas pase por nuestro cielo y quede relegado a una anécdota más en la historia de la astronomía. Necesitamos convertirlo en un catalizador, en un punto de partida para acelerar nuestra capacidad de descubrir, de estudiar y de comprender. Porque lo que este objeto nos enseña es que la ventana del tiempo es corta, que los visitantes interestelares no se detienen, que siguen su camino sin esperar a que estemos listos, y eso significa que la responsabilidad de estar preparados es completamente nuestra. De nada sirve lamentarse cuando el próximo gigante ya se haya ido, debemos anticiparnos y aprovechar cada oportunidad como si fuera la última. El destino está ligado también a la capacidad de imaginar, y es aquí donde entra en juego la pregunta que debe quedar en la mente de cada espectador: ¿qué vendrá después de TRES y Atlas? ¿Será un cometa aún más grande, del tamaño de un continente, atravesando nuestro cielo como un recordatorio de que la escala del universo siempre puede sorprendernos? ¿Será un objeto tan extraño en su composición que obligue a los científicos a replantear los modelos más básicos de formación planetaria? O quizá, será algo que no encaje en ninguna categoría conocida, algo que nos obligue a reconocer que no estamos solos en la vastedad cósmica. Estas preguntas son las que mantienen viva la chispa de la curiosidad, las que obligan a millones a mirar hacia arriba y a cuestionar lo que parecía incuestionable. Y es aquí donde la voz del espectador importa, porque este destino no lo escriben solo los astrónomos o los ingenieros de telescopios, lo escribe también la humanidad que se atreve a interesarse, a preguntar, a debatir, a dejar su opinión, porque cada comentario, cada duda y cada teoría compartida fortalece el interés colectivo y alimenta el impulso de avanzar. Por eso este documental no solo busca informar, busca conectar, y es aquí donde tu participación se vuelve fundamental. ¿Qué crees que traerá el futuro? ¿Un cometa aún más grande que TRES y Atlas? ¿Un descubrimiento que cambie por completo lo que creemos saber? ¿O algo tan inesperado que ni siquiera tenemos las palabras para describirlo aún? Comparte tu perspectiva,
porque es en ese diálogo donde realmente se construye el destino de nuestra relación con el universo. 3 y Atlas ya forma parte de nuestra historia, su nombre quedará grabado como el tercer visitante interestelar detectado y el más grande hasta ahora, pero más allá de las cifras, más allá de los análisis técnicos, lo que representa es un recordatorio de que el universo no es un escenario estático, sino un sistema en constante movimiento que nos desafía a mantenernos atentos, a prepararnos y a nunca dejar de cuestionar, porque el destino no se trata de esperar a ver qué ocurre, se trata de estar listos para enfrentar lo que venga, y en este caso, lo que viene son más visitantes, más misterios y más oportunidades de expandir nuestro conocimiento. Así que la pregunta final es inevitable: ¿será 3 y Atlas recordado solo como el inicio de una lista creciente de descubrimientos, o será visto como el momento exacto en que la humanidad entendió que el universo está mucho más vivo y lleno de gigantes de lo que jamás imaginamos? Esa respuesta aún no existe, depende de nosotros construirla. Depende de nosotros no dejar que la chispa se apague y, sobre todo, depende de nosotros atrevernos a seguir mirando hacia arriba, porque el destino ya está en camino, y puede que esté llegando más rápido de lo que creemos.